Bueno, como les había dicho, vamos a hablar de técnicas de proyección del mercado, sencillamente para hablar de cómo se proyectan las ventas, cómo se proyecta esa demanda que ustedes van a tener que hacer para su proyecto. Yo les decía, lo más común, salgámonos de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, lo más común es con datos históricos, pero no siempre hay datos históricos o no siempre es lo más adecuado. Entonces vamos a hablar de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Que si uno es mejor que otro, no necesariamente. Lo que pasa es que va a depender, como lo que ven ahí, uno, de los datos que tenga, de si el comportamiento histórico explica o no lo que sigue a futuro. Si estamos hablando de un proyecto, como les decía, demasiado innovador, que, mejor dicho, casi que una industria nueva, puede que se ajuste más a algo cualitativo que a algo cuantitativo. ¿A qué nos referimos con que no hay suficientes datos? No sé, la empresa lleva 1 año, 2 años en funcionamiento, que yo pueda partir de la información histórica para proyectar las ventas del otro año, quizás no sea lo más apropiado. Yo no sé si recuerdan en estadística, mientras mayor sea la muestra, en palabras sencillas, menor va a ser el error, más exacto va a ser el estimado que se calcula independientemente de lo que estemos calculando. Si yo solo tengo 1 año, 2 años, en fin, pocos datos, proyectar a partir de esos datos pues no es que sirva mucho. Ahora que los datos históricos no explican realmente lo que va a pasar. Sin ir muy lejos, hablemos de la pandemia. Yo creo que la gran mayoría de empresas aquí en Colombia, en cualquier país, aplicaban métodos en los cuales tomaban información histórica y decían: vamos a crecer 10%, vamos a crecer 5%, lo que sea, vamos a mantener el promedio de crecimiento, bueno, en fin. Como yo les decía, empieza todo este tema de la pandemia, muchísimas empresas, para que tuvieran una buena gestión, vinieran así y sus ventas, mejor dicho, para el piso. Como hay otras, en el caso de Zoom, bueno, y otras empresas, que puede que llevaran sus ventas así, empieza la pandemia y se disparan las ventas. Los tapabocas, pues no necesariamente temas tecnológicos, todo ese tema de geles antibacteriales. Yo no sé si pues fue poco tiempo, pero se empezaron a agotar los tapabocas. Entonces, por supuesto, gente salió a aprovechar y vender las cajas de tapabocas carísimas. Hoy en día ya se consiguen muy económicas, mejor dicho, en todo lado. Pero bueno, es ejemplo de industrias tecnológicas, todo este tema de salud, que a raíz de la pandemia sus ventas, y asimismo hubo otras que las que tuvieron que cerrar, almacenes de ropa, cines, discotecas, en fin. Si yo me voy a quedar proyectando a partir de los datos históricos sin tener en cuenta lo que está pasando, estoy haciendo un muy mal trabajo. ¿Por qué? Porque esos datos históricos no me van a explicar el comportamiento actual que se deriva de la pandemia. Y así puede pasar no solo con pandemias, cuando hay eventos tipo guerras, bueno. Disculpa, te puedo interrumpir. ¿Será que Claro, tú puedes grabar la clase? Es que veo que no la estás grabando ahí. sí la estoy grabando, por si acaso. Ah, No,
Por No, lo general siempre sale como una cosita sí, parpadeante. aquí una Sí, azul, casita, claro. una pestañita azul, efectivamente, gracias Juana. No sale, es que cambié de pantalla Ah, y, vale. y por la resolución de la pantalla ya no se alcanza a ver la pestañita. Eso lo supe hasta hace poco, la verdad. Lo que sucede es que antes tenían distinta resolución el portátil y la otra pantalla, ahora sí quedaron de la misma resolución. Eh, y pues ya, es por eso no se alcanza a ver, pero sí, no sé si te diste cuenta que aquí al principio abrí y le di grabar. No, Este es pues el programa que no me utilizo di para cuenta, grabar. por eso te lo pedí, pero pues bueno, no, omite. Pero no, Repite. no te preocupes, está bien, se me puede pasar. Ay, Dios mío, con tantas clases han habido algunas veces que me ha pasado, pero no te preocupes si está grabando. Mm, entonces, van a haber muchísimos eventos que hacen que esos datos históricos realmente no me expliquen lo que va a pasar con mis ventas. Y proyectos de innovación, de verdad, cuando es algo muy totalmente innovador que no podemos partir de verdad de datos históricos. Entonces hay distintos métodos. Van a mencionarlos y explicarlos muy por encima. Eh, tenemos temas etnográficos, va un poco de la mano con marketing, cuando se hace estudio de comportamiento del consumidor. Tenemos la opinión de expertos, pero aquí es importante que de verdad sean expertos. Eh, hay personas que, mejor dicho, son autoridad en el tema, en la industria y casi que si dicen sin necesidad de mostrar estudios ni nada, no, yo estimo que las ventas de este sector van a crecer un 10%. Mejor dicho, prácticamente es por ley que se asume eso. Y aclaro, eh, realmente tienen que ser expertos, no es que me preguntaron a mí la opinión de algo en lo que, bueno, por supuesto puedo tener una postura, pero realmente no soy experto ni me muevo mucho en ese sector, no pasaría más de una postura, algo que yo creo, a diferencia de personas que realmente saben del tema. Mm, no solo para ventas, aplica para muchas cosas, pero puede pasar. Yo no sé, por ejemplo, qué tanto siguieron ustedes en su momento Apple, Steve Jobs, y bueno, después de su muerte quizás se hizo un poco más evidente algunas de sus filosofías y todo ese tema, pero por ejemplo, respecto a muchos proyectos, yo creo que ustedes saben, eh, no estoy ni a favor ni en contra de la empresa. eh, Algunos de los productos pues innovadores en su momento de Apple, que tiene un montón, pues hoy en día ya no, pero en su momento eh, le preguntaban que por qué no hacía investigación de mercados, que por qué no hacía estudios de marketing. Y él decía, pero es que la gente ni siquiera sabe qué quiere. Ellos no saben qué quieren esto que yo voy a sacar. Y le daba resultado, le daba resultado, pero estamos hablando de un experto en el tema. Vamos a salirnos un poco del tema de marketing, por ejemplo. No sé qué tan familiarizados están con temas de riesgo financiero, crisis financieras. Mm, por ejemplo, si les suena el nombre de Michael Burry o no. No. Ok. Hablando de la crisis financiera de Estados Unidos 2007-2008, eh, Michael Burry es un personaje que trabajaba en una firma inversionista que predijo que eso iba a ocurrir. Mejor dicho, lo trataron de loco, no le creyeron, decían, esto es imposible que pase lo que esta persona dice. Sí pasó, efectivamente. Por supuesto, él y otras personas que muy pocas, como lo predijeron, pudieron invertir apostándole a que eso iba a ocurrir, se hicieron una fortuna.
Ya después de todo lo que aconteció, hoy en día toman más en serio a esa persona. ¿Y por qué les digo? Porque es una persona que desde el año pasado está en la postura de que las acciones de Tesla se van a desplomar. No sé qué tanto sigan ese tema. Estamos hablando de una empresa que todo el mundo pues está invirtiendo, su acción se está disparando muchísimo. Sale este personaje y dice, es una burbuja, se va a caer en cualquier momento. Por supuesto genera alerta, aun cuando todos los analistas, inversionistas opinan lo contrario. Es un experto en el tema, regálenme un segundo. Y bueno, esa es la opinión de expertos. Tenemos también que son muy parecidos el método Delphi, el consenso de panel. No sé si recuerdan algo de esto en marketing. En ambos se reúne un grupo de expertos para que den su opinión respecto a algo. Si estamos hablando de proyección de la demanda, pues los reunimos para determinar esa demanda. ¿Qué diferencia tiene uno de otro? En el método Delphi, lo que se opine queda anónimo. Podemos estar aquí reunidos todos, algo así como que votamos, pero voto secreto, y a la final se dice, no sé, el 70% de las personas creen que la demanda va a ser de 1 millón, y el 30% creen que va a ser de 800.000, por poner un ejemplo. Al ser anónimo, pues hay más, como más libertad de las personas que participan de plantear su opinión, mientras que en el consenso de panel hay una retroalimentación y es público lo que yo opino, lo que yo voto. Iguales con expertos. Tenemos la investigación de mercados, que ustedes van a trabajar, que ya han trabajado algo en marketing, no sé si les tocó hacer encuestas, pero efectivamente empezamos a encuestar y aquí depende. Por ejemplo, en su momento cuando yo estaba realizando el proyecto en esta asignatura, nuestro proyecto era de ropa para bebé con mensajes cristianos. Teníamos claro dónde los íbamos a vender, en unas iglesias estratégicas pues, que tienen su tienda, y nos fuimos a desarrollar las encuestas afuera de esas iglesias a las personas que iban a entrar, que eso fue todo un cuento porque nos corrían las personas de seguridad, mejor dicho. Pero sabíamos quiénes eran nuestros consumidores, ¿no? Y nos fuimos a sitios específicos. Yo puedo encuestar directamente al consumidor o a mi cliente, porque, ojo, las personas que me iban a comprar a mí directamente no eran los consumidores, era un canal de distribución que eran las tiendas de las iglesias. ¿Por qué no hicimos encuestas en las tiendas? Pues algo subjetivo, ahí sí, de nuestra parte. Dijimos como nuestras son como las más grandes, como las mejores para distribuir nuestro producto, y ya, dijimos aquí fue. Sabíamos que estaban abiertas las puertas para negociación. Dijimos, nos interesa saber como qué tanto van a vender estas tiendas mensualmente, o al año, lo que fuera. Y también por lo que eran pues pocas tiendas, ¿sí? Recuerdo aún, eran 5,
era un proyecto real, no sé si les conté, por temas aparte fue que no se llevó a cabo. Distinto cuando de pronto, listo, mi cliente no es el consumidor final, pero pueden haber varios canales de distribución. Ejemplo, tengo una fábrica de tornillos, los voy a vender en ferreterías. Ferreterías hay muchísimas, y no me estoy metiendo todavía con Home Center, Home Center y todos esos. Estoy pensando en las ferreterías de barrio. Ya es algo, mejor dicho, mucho más grande la cantidad pues de ferreterías de barrio que hay, que las iglesias con tienda. Ahí yo sí podría revisar qué ferretería me compraría, cuál no, qué tanto me comprarían, porque ya ponerme a encuestar mi consumidor final sería absurdo. Yo creo que casi en todos los hogares con mayor o menor frecuencia compramos tornillos, lo que sea, artículos de ferretería. Además de eso, ya es algo, un mercado mucho más grande para pretender encuestar ese consumidor final. Les cuento porque igual ustedes van a tener que definir, ok, a quién realizaría las encuestas. Ya ahorita hablamos un poquito de eso, pero sí van a tener que desarrollar encuestas. ¿Qué debe ir en una encuesta? Supongo que eso lo vieron en marketing, pero en este momento les digo, uno primero tiene que definir qué información pretende extraer con la encuesta. ¿Qué información es importante y cuál no? ¿A qué me refiero? Hay encuestas en las que preguntan nombre, teléfono, sexo, edad, estrato social, no, un formulario completo solo de datos personales. Si realmente es importante para mí el nombre de las personas, no sé, porque las voy a contactar después, también puede pasar, pues pregunto esa información. Pero si no la necesito para lo que yo estoy evaluando, no lo pregunto, ¿no? La edad, lo mismo. Si yo necesito saber la edad exacta, que me coloquen los años. Si no necesito saber la edad exacta, manejo un rango de edades, que entre 18 y 25, entre 26 y 35, bueno, todo eso. Y si no me importa la edad, pues no la pregunto. La idea es que sea lo más corta posible. Yo no sé si ustedes alguna vez han respondido encuesta por la calle o por teléfono, bueno, de algún tipo. La reacción común es la gente como que le huya a responder las encuestas, y estoy hablando antes de pandemia. Y cuando llega a ser extensa, mejor dicho, peor. Hay empresas que se dedican a eso. Por lo general, encuestas extensas, no sé, se puede demorar unos 20 minutos, una hora respondiendo, depende de la encuesta, pero asimismo tienen una bonificación. Entonces, que si ustedes me responden esta encuesta, yo le doy un bono al éxito de 30.000, yo qué sé. Lo sé porque tengo una vecina que trabaja en eso, y a veces le respondo las encuestas. A veces son de verdad 20 minutos, a veces es una cosa larguísima, que aun cuando hay una pequeña bonificación, yo por dentro, yo como para qué le dije que sí la respondía. Y eso que estoy aquí sentado en mi apartamento. Ahora pónganle si uno va a coger gente en frío, en la calle. Hoy en día casi no se utiliza eso, y los invito a realizarla virtual. Yo respondo encuestas cuando llegan, no sé, de estudiantes, de profesores, de conocidos. Como en 2 ocasiones he respondido encuestas que de verdad
se lleva uno como media hora, pero porque es algo muy más por la encuesta. Yo digo, bueno, vamos de verdad a ayudarle a esta persona, temas de investigación de doctorado. Pero tengan presente que si ustedes desarrollan una encuesta muy larga, o no obtienen todas las respuestas que necesitan, o no todas las respuestas les sirven, porque uno empieza como a llenar ahí por llenar. La idea es que sean preguntas cerradas, sí, no, casillas para marcar, no, ¿usted qué opina? ¿O a usted qué le parece? Bueno, eso ya es todo, más dicho, nos podríamos llevar toda una clase, y eso de manera resumida, para hablar solo de encuestas. Hay preguntas abiertas que definitivamente son necesarias, pero no siempre. Si cuando ustedes estén diseñando su encuesta les llegan a quedar preguntas abiertas, revisen si existe la posibilidad de conseguir la misma información con alguna pregunta cerrada, y si definitivamente necesitan esa información que están preguntando en esa pregunta abierta. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o está todo claro? Bueno, creo que todo claro. Metiéndonos un poquito en la investigación de mercados, podemos hablar de algo probabilístico y algo no probabilístico. ¿Sí, Nicolás? Qué pena, profe. Una pregunta sobre el tema de la encuesta. Sí. En nuestro caso, como tal, es un servicio para empresas, no tanto como para el público. Digamos, ¿cómo sería para encuestar? Porque yo lo veo como que a mí no me sirve la opinión de la persona que va caminando, sino del empresario. Pero uno como encuestar, no sé, ir empresa a empresa, no se podría hacer ahí. Ok, ahí es un poco de tacto, por así decirlo. Bueno, primero, tratar de llegar a la persona o las personas que toman la decisión, o a las personas que van a usarlo, porque ejemplo puede ser, no sé, me están vendiendo un software, yo trabajo en un contact center, por decir algo, me están ofreciendo un software, yo soy el que toma la decisión de si lo compro o no, pero son todos los agentes que trabajan en mi contact center los que lo van a usar. No, si fuera el caso de no, voy a encuestar a las personas, a los agentes pues, del contact center, algo así como igual que yo hice, como pararse afuera, cogerlos, a menos que tenga la información para enviarles. A veces pasa eso. Yo no sé si les han llegado, bueno, yo no he visto casi en la militar, hay otras universidades donde a veces reenvían encuestas para los estudiantes. Es un poco lo que les digo, que a veces, bueno, cuando es una investigación de doctorado yo la respondo, pero el punto es a veces uno, listo, para no ponerme ahí a cogerlos en la calle, trato de llegar a, no sé, a la persona encargada que diera la autorización y le enviara la encuesta por correo a todos los que trabajan ahí, o si definitivamente solo necesito, no sé, al gerente de compras, por decir algo, cómo llego a él, busco una base de datos, trato de hacer una cita, como cuál es la manera más fácil de llegar a la secretaria. A veces, muchas veces, bueno, no pretendo que se vayan de empresa en empresa físicamente, casi que tendrían que hacer una labor de
correo electrónico, teléfono. Yo en alguna ocasión trabajé en otro tema, pero así tal cual yendo de empresa en empresa, eso fue hace años. Y de verdad que ganarse muchas veces a la secretaria o al vigilante le arroja una información, por lo menos esa es la persona que usted tiene que coger, siempre sale a almorzar a la 1 de la tarde y estar uno ahí una de la tarde y llegar para presentarse y solo para lograr la cita para otro día, para después ahí sí y reunirse. Pueden hacer la prueba de, no sé, buscar información de las empresas que necesitan, conseguir el correo electrónico, casi siempre está la información, bueno, pronto en el correo está el teléfono, llaman, necesito enviar un correo electrónico, ¿a qué correo lo puedo enviar? Y si es así, por lo general requiere tiempo, me refiero, ustedes envían el correo hoy y no significa que se los van a responder mañana, muchos se van a quedar sin responder y muchos los van a responder tarde, depende de qué tan grande sea la empresa. No sé, pues ahí sí le toca a uno como rebuscársela en ese sentido, o yo no sé si ya tienen el contacto de las empresas, que tantas sean. ¿Pero se vale dar pistas? Si una persona por empresa o varias personas dentro de una empresa, por eso les decía, depende si me interesa los que van a usar el servicio, el que toma la decisión, los directivos, los operarios. Qué pena pregunto, ¿qué tipo de empresas son sus clientes? Profe, pues por el momento son micro y medianos. Pero de todo tipo de productos y servicios. Todavía no lo hemos como enfocado en ese punto, profe, pero pues hasta ahora solamente hemos enfocado ese punto, profe. Listo, por ejemplo, aquí les voy a decir algo que puede resultar harto porque quita muchísimo tiempo, pero es una posibilidad. La Superintendencia de Sociedades publica anualmente la información financiera de las empresas que les reportan. No todas las empresas reportan, donde no solo está la información financiera, sino información de contacto, dirección, correo, teléfono, está organizado por ciudad, en fin. Yo he utilizado esa base de datos más para análisis de información financiera, pero tengo clarísimo que está toda la información de contacto que yo en su momento no la utilicé, por lo que les digo, estaba haciendo otro tipo de estudio, pero pueden descargarla, es totalmente gratis, porque les digo, la Cámara de Comercio también vende, la Cámara de Comercio sí vende, ¿de qué depende que lo compren o no? Uno, de la calidad de información que necesiten. Yo no les voy a pedir aquí que compren absolutamente nada, pero entonces ya ustedes determinarán, no, esto lo estamos haciendo solo por la asignatura o es de verdad un proyecto real. Ok, si es solo por la asignatura, no compren ninguna base de datos, usen información que esté disponible. Si es un proyecto real, pues primero revisen si lo que está disponible les sirve, y si definitivamente no, a veces vale la pena la inversión. Aquí por ejemplo la de 2020 yo creo que debe estar próxima a subirla, si no la han subido.
Entonces, viene organizado por pestañas: estado de la situación financiera, estado de resultados integrales, otros resultados integrales, estado de flujo efectivo. Y en la carátula es donde les digo, viene NIT, bueno, razón social, objeto social, vamos, el tipo de sociedad, la dirección, bueno, el departamento, la ciudad, dirección de domicilio, ciudad, teléfono, celular corporativo, o sea, casi que tienen ahí toda la información para llegar, email de la sociedad, que casi siempre es del representante legal, y sin ningún problema, porque esa es pregunta obligada que les van a hacer: ¿usted dónde consiguió mis datos? De las super sociedades, de la información que tienen pública las super sociedades. Les digo porque a veces uno consigue datos, yo no sé si les ha pasado, pero no, que yo le di el teléfono y le toca a uno como darle manera: ¿usted cómo consiguió mis datos? Ese no le puedo decir, cierran, mejor dicho, de una manera impresionante la puerta. Pero por ejemplo, ustedes se dieron cuenta, directa, lo acabo de descargar, super sociedades, hay 2.551 empresas de toda Colombia. Cada vez se va disminuyendo la base de datos, sencillamente con el cambio de contabilidad nacional a normas internacionales. Muchísimas empresas dejaron de reportar, y bueno, sin contar las que cierran y todo eso. Pero pues no sé si les sirva el dato, Nicolás, o los que necesiten. Ahí está todo ya. Sí, profe. Muchas gracias. Vale, ya ustedes lo pueden filtrar si lo necesitan por micro y pequeñas o lo que sea. Entonces ahí ya van en el manejo Excel que tengan, entonces filtran por el volumen de ventas, por el tamaño de activos, lo que sea. Pero ya toda la información de contacto está ahí. ¿Listo? Me devuelvo acá. Bueno, respecto a qué tipo de investigación de mercados voy a desarrollar, en el común de los casos es no probabilístico. ¿Cuándo es una investigación de mercados probabilística? Cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, me pongo a encuestar a todo el mundo, sea niño, adulto, hombre, mujer, estudiante, empleado, independiente, desempleado, estrato 2, estrato 6, mejor dicho, todo el mundo por igual. Pero no es lo que sucede. Uno por lo general empieza a aplicar esto, que es muestreo de estratos, muestreo de conveniencia de sitio, muestreo de bola de nieve. Ejemplo, yo les dije de mi proyecto, tenía clarísimo que me interesaba personas que asistieran a esas iglesias, en esos sitios. O sea, lo mío era una combinación entre muestreo de estratos y de conveniencia de sitio. De estratos no se refiere solamente a estrato social 1, 2, 3, 4, 5, sino características. Entonces necesito pequeñas empresas, por ejemplo, ya es un muestreo de estrato. Necesito, es un producto que voy a vender, no sé, a estudiantes de la universidad militar. Yo no me pongo a encuestar a todos los estudiantes, empiezo a encuestar específicamente estudiantes de la universidad militar. Estoy estratificando mi muestra. De conveniencia de sitio, ya no es cuando son las personas, sino el sitio en particular. Entonces, no sé, voy a montar un restaurante en la 100 con 11.
no necesito que sean solo estudiantes de la universidad militar. Necesito que sean personas que vivan en el sector, que trabajen en el sector, que estudien en el sector. Entonces, yo no sé, estoy considerando la calle 100 con 11 para mi restaurante. Seguramente ocuparé todas las esquinas de la 100 con 11, un poquito hacia el sur, un poquito hacia el norte, hacia el oriente, hacia occidente. Como me ubico en un sitio por conveniencia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el restaurante. Por eso les decía, las encuestas que yo realicé era una combinación entre de estratos, necesitaba personas cristianas y de conveniencia de sitio, porque nos fuimos directamente a esas iglesias, que de verdad eso fue toda una aventura, porque los cogíamos en fila para entrar, sin ningún problema nos respondían, pues estaban ahí en fila, pero los de seguridad nos miraban, mejor dicho, como si estuviéramos haciendo quién sabe qué, pero bueno. Y el demostrado de bola de nieve, yo realizo primero un filtro y después realizo otro filtro, es decir, como una encuesta. De esa encuesta saco unas conclusiones, después realizo otras encuestas. Ejemplo, igual ahí por la 100 con 11 estoy pensando en montar ahí mi negocio. Hago un muestreo de conveniencia de sitio, empiezo a desarrollar mi investigación de mercados ahí, a cualquier persona que vaya pasando. Y no sé, una de mis conclusiones es que solo le interesa a mujeres el negocio que estoy montando. Y vuelvo y hago otra investigación de mercado ahí, y esta vez encuesto solo a mujeres. Voy como cada vez sacando conclusiones. Puede que sea una y otra y ya, como puede que sea una y otra y otra. Va a depender de la complejidad del proyecto, de si se necesita o no, de las conclusiones que uno obtenga. Casi que seguro lo que ustedes van a hacer es algo no probabilístico. Entonces van a empezar a mirar, mis clientes son estudiantes, son niños, son empresas con estas características, son personas que se ubiquen en tal sector, y ahí se vuelve no probabilístico. Bueno, me extendí un poco más de lo que tenía en mente. Esto lo voy a pasar rápidamente porque prefiero irme a una parte cuantitativa. Esto lo han leído en el libro, las escalas. Quiero irme a esta parte y lo que sigue, que no quiero, por la hora no quiero dejar de explicarlo. ¿Qué tantas personas tengo que encuestar? ¿O qué tantas empresas? En fin, ¿qué tantas encuestas debo realizar? No sé si recuerdan en estadística cuando hablaban del cálculo de la muestra. Entonces depende si estamos hablando de una población finita o infinita. No, lo primero es infinita cuando no conozco el tamaño de la población, finita cuando sí lo conozco, pero también yo puedo llegar a conocer el tamaño de la población y ser muy grande, se toma como infinita. No recuerdo ahorita, se me olvidó, creo que es cuando la población es mayor a 100.000, que se toma como infinita. Me corrigen si estoy equivocado. Entonces, este Z que ven acá, no sé si recuerdan la tablita de distribución normal que veían en estadística, que
que uno determinaba un nivel de confianza, que quiero un nivel de confianza del 95, del 99, iba uno, buscaba ese porcentaje en la tablita y mi Z es de 1,45, 1, lo que fuera, ¿no? Ese es ese Z. Este E es lo que se conoce como el error máximo permitido, ¿no? Máximo error permitido. Ya les amplío eso. Este P, este P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Si notan, estas dos fórmulas son exactamente iguales. Lo que pasa es que aquí trabajamos con la desviación y aquí trabajamos con la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Esta es la variación, perdón. Primero, y esto es del libro, si yo desconozco la desviación que puede pasar, pueden encontrar entonces que se asume una desviación del 0,5 para llegar a una varianza de 0,25. O si estoy trabajando probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso, debo tener presente que la suma de ambas probabilidades es igual al 100% o a 1. Es decir, si mi probabilidad de éxito es 70%, mi probabilidad de fracaso es 30%. Igual dice el texto, si yo desconozco esos datos, puedo asumir 50-50. Es decir, P es igual a 0,5, Q es igual a 0,5 y tenemos exactamente el mismo resultado que si asumimos una varianza de 0,25. ¿Por qué les digo? Sin ningún problema, yo puedo asumir que esta varianza es 0,25 o que este P por Q es igual a 0,25. ¿Qué me hace falta? El Z y el error. El Z va a depender del nivel de confianza. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero a mayor nivel de confianza, mayor tamaño de la muestra. Si yo quiero que sea lo más precisa las encuestas, voy a tener que encuestar más gente. ¿De qué depende eso? Muchas veces del presupuesto, del tiempo de la gente, de la necesidad de precisión. No es lo mismo si yo estoy haciendo un estudio, no sé, para vender camisetas, que para vender un medicamento. Mi producto es, no sé, un instrumento quirúrgico que de verdad van a utilizar los médicos. Yo creo que se necesita algo más de precisión. Igual con el error, este máximo error permitido, igual uno entonces establece que 0,5, 0,7, ya ustedes van revisando, repito, esto igual lo leyeron. Yo por lo pronto, yo creo que ya vieron en Teams una asignación de un taller que tiene 2 puntos. Uno es lo que vamos a hacer ahorita a continuación, que por eso no quería dejar sin esa explicación, y otro sencillamente quiero que empiecen a revisar de su proyecto cuál sería el tamaño de la muestra. Ahí verán un segundo punto que es efectivamente calculen el tamaño de la muestra de su proyecto. ¿Cuántas encuestas deberían realizar? Aquí sí estamos hablando de población finita. Estos datos se asume lo mismo, que puedo tomar esta varianza como 0,25 sin ningún problema. La diferencia es que aquí en N yo sé el tamaño de la población. En este N mayúscula me va a dar el tamaño de la muestra. ¿Por qué quiero que hagan eso para el lunes? Porque me ha pasado, profe, a mí me dio tamaño de la muestra de 1000 y yo les digo, bueno, no sé si
en mi opinión, creo que es una muestra muy alta para trabajar en un contexto académico. Podría pasar que realmente ese es el tamaño de muestra que necesiten. Pero entonces hay dos cosas. Tienen que empezar a revisar si alcanzamos a hacerlas o no alcanzamos a hacerlas. Y ahí es cuando uno empieza a revisar, no, disminuyamos el nivel de confianza, permitámonos un error mayor. Todo ese tipo de decisiones son válidas. Ojo que no estoy diciendo que realizan un cálculo del tamaño de muestra y ya, ese fue el tamaño de muestra que van a trabajar. Puede que sí, pero ustedes como equipo tendrán que revisar si podemos, no podemos, busquemos cómo disminuirla. Nada, eso es solo reemplazar de esa fórmula y vamos a empezar entonces con lo que les Profe, ¿qué tenía? ¿Puedes mostrar otra vez la fórmula? Claro, Por favor. por si acaso Gracias. estas diapositivas están en el Drive. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto, están ahí en el Drive. Vamos a hablar de los métodos causales, ya métodos cuantitativos. Cuando tenemos antecedentes cuantitativos, factores condicionantes estables, entonces ahí estamos hablando, uno, de que tenemos suficientes datos históricos y dos, de que ese comportamiento histórico sí me va a explicar lo que va a suceder a futuro. Hay distintos modelos de regresión, econométrico, de insumo producto. Nos vamos a centrar aquí en el de regresión y específicamente en el de regresión simple. Yo creo que vieron algo de esto en estadística tal vez, que tenemos regresión lineal, logarítmica, exponencial, cuadrática. Ahí va, ves, creo que se me olvidó subirles un artículo, regálenme un momento, voy a hacerlo subir. No, listo. Ahí está. Y vamos a trabajar un modelo de regresión simple y lineal. ¿Qué es un modelo de regresión simple y qué es uno múltiple? En el simple buscamos explicar el comportamiento futuro de una variable a partir de una variable. En el múltiple buscamos explicar el comportamiento futuro de una variable a partir del comportamiento de varias variables. Entonces aquí vamos a tratar de explicar las ventas a partir de una variable. ¿Cuál va a ser esa variable? El tiempo. Y aquí se mezcla un poco el tema de regresión simple con líneas de tiempo, pero por lo pronto lo vamos a trabajar así. ¿Por qué solo lineal? Porque si no tendríamos que hacer, mejor dicho, yo creo que unas 2 semanas para ver todas las regresiones en detalle. Igual vamos a trabajar con fórmula de Excel. Pero sí quiero que sepan, cuando utilizamos simple, cuando lineal, cuando cuadrática, cuando exponencial, logarítmica, depende de ese comportamiento que tiene la variable a lo largo de los años. Cuando yo hago la regresión lineal, asumo que más o menos tiene un comportamiento lineal, pero podría pasar que la variable realmente tenga un comportamiento así y lo más adecuado sería una regresión exponencial. No nos vamos a poner a revisar ese tema, es más de estadística. Por si acaso ahí en el Drive les dejo un artículo del profe Jorge y mío, donde entre otras trabajamos las distintas regresiones. Ya ahí están todas las fórmulas del modelo lineal, exponencial, bueno, cuadrático, si quieren profundizar un poco. Pero aquí en clase por lo pronto nos quedamos en simple y lineal.
¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Vale. Y ahí, como les decía, se va a asemejar un poco a series de tiempo. ¿Por qué? Por lo que vamos a tratar de explicar esa demanda partiendo de los años. Podría pasar que tratáramos de explicar, no sé, las ventas partiendo de la inflación. Ya no es una serie de tiempo porque no tiene nada que ver con el tiempo. Pero el procedimiento matemático en general es muy similar en series de tiempo y en regresión. Aquí pues asumimos que una variable en el tiempo, patrón básico en el comportamiento, como les decía, hay una tendencia, no siempre lineal, pero aclaro, vamos a asumir por lo pronto que es lineal, un factor cíclico. Bueno, todo lo que ven ahí, Dios mío, se me pasó mucho. Esto es lo que les quiero explicar. Primero, cómo vamos a aplicar la regresión y qué es esto del método de los promedios móviles. En el drive les dejé un archivo de Excel que se llama clase 04. Pregunta. ¿Se acuerdan más o menos del tema de regresión lineal? En alguna estadística tuvieron que verla, no recuerdo si en la 1 o la 2, o ni idea. Ok, ¿se acuerdan que allá vamos A, luego allá vamos B, que teníamos Y igual a AX más B, con una serie de datos que teníamos con estos de acá? Ejemplo, tenemos las ventas para determinados años. Si se acuerdan, ecuación lineal. Entonces pues salgámonos de regresión, vámonos a matemáticas 1, que teníamos y igual a ax más b, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente, es decir, que el resultado de y va a depender de los valores de x, y a y b son valores constantes. En este caso, el año es una variable independiente, no va a depender de las ventas, al contrario, las ventas dependen del año. Eso quiere decir que yo voy a tomar el año como mi variable x y, perdón, como mi variable x, y mis ventas como mi variable y. Si yo tuviera esos datos y fuéramos a hacer el proceso de regresión manualmente, entonces que hallamos la media, luego la diferencia entre cada valor y la media, luego lo llevamos al cuadrado, hacemos la sumatoria. No lo estoy haciendo porque no lo vamos a hacer así, pero quiero contextualizarlos. ¿Sí recuerdan eso? O nos podemos ir a Excel, que tampoco lo vamos a hacer así, pero por si acaso, aquí en datos, en la pestaña datos, en análisis de datos, dentro de todas las opciones hay una que es regresión, y me va a preguntar cuál es el rango de y. Ya dijimos que y son mis ventas. Ok, perdón, lo voy a colocar desde el principio, desde el título. El rango de x, aquí le indico que tiene rótulos, es decir que la primera fila son los títulos, nivel de confianza 95, ya, le va a pedir rango de salida aquí abajito, tal vez eso sí lo recuerden. Ya si uno le quiere pedir más datos, si no solo con esos, y me arrojaba todos estos datos, ¿sí se acuerdan o no?
en estadística que todos tienen una interpretación, qué significa F, qué significa el error típico, todo eso, ¿no? No nos interesa en este momento revisar esos datos por si acaso. Este coeficiente de determinación, ¿no? Y de estos dos son los que yo utilizo para determinar qué tipo de regresión es la que más se ajusta, ¿no? Es decir, yo puedo hallar ese coeficiente de correlación para una regresión lineal, exponencial, todo, y el mayor coeficiente es el que es la regresión que voy a trabajar, ¿no? No lo vamos a hacer acá, pero me preocupa ese silencio, o si lo recuerdan o ni idea de lo que les estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer acá? Y aquí sí quiero que le presten pues atención. Como no nos interesa todo esto, y aclaro, no es que no es importante, pero como no estamos haciendo un análisis estadístico, sino sencillamente quiero proyectar estos valores, voy a hallar A y B, ¿no? Que esos A y B son estos valores que están acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hay una fórmula que es estimación, pues aquí hay lineal y logarítmica, vamos a usar la lineal. Me pregunta cuáles son mis conocidos Y, mis ventas, ya dijimos que es la variable Y, sin el título. Conocido X, los años conocidos, o no los que le voy a preguntar. Constante, me pide falso, se establece B igual a 0, no es verdad. Y verdadero, B se calcula normalmente, entonces si es falso le coloco 0, si es verdadero le coloco 1. Y verdadero, devolver estadísticas de regresión adicionales si necesitáramos más información de ahí para abajo. Y falso, no devolver estadísticas de regresión adicionales, en ese momento no las necesito, no quiero estadísticas adicionales. Y le doy enter. Y lo que tenía acá, lo tengo acá, que es lo que necesito. No necesito esto de abajo. Me gustaría que lo fueran haciendo y me digan si sí les dio o si les dio solo el primer resultado, ¿no? Porque a algunos les va a pasar eso y ya les digo por qué. Mientras lo van haciendo les digo qué ventaja, desventaja tiene que yo lo haga así o que lo haga así. Que si yo llego a modificar algo acá, lo que sea, no sé, voy a colocarle aquí 1000. Esto de aquí ya está formulado, mientras que esto no. Esto me tocaría borrarlo y volvérselo a pedir si llego a modificar algún dato, ¿no? Y ¿qué ventaja tiene esto de aquí? Pues me puede llegar a arrojar más información que esto de acá, aún pidiéndole las estadísticas adicionales. Recuerde que cuando yo generé este informe tenía la opción de seleccionar otros informes que no lo hice, pues esto apenas es lo básico del informe de regresión por análisis de datos, ¿sí? Pero podría pedirle gráfico, muchas cosas más. Para esta asignatura podemos usar esta fórmula sin ningún problema. Mientras lo van haciendo, ya regreso.
¿Cómo les fue? ¿Sí les dio o no les dio? Profe, disculpe, ¿le puedo dar doble clic otra vez en la fórmula un segundito? ¿Está amable? Claro que sí. Listo, profe, ya, gracias. Listo. Con gusto. Si les dio los dos resultados, yo solo coloqué la fórmula en una celda, ¿no? Me arrojó los dos. Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, ya aquí tengo A y B. ¿Qué me falta para hallar las ventas de los otros años? Entonces ya dijimos que Y va a ser igual a, siempre va a ser ese el valor de A, lo fijo, por X, dijimos que X es el año, y todo eso más B, y siempre va a ser B y arrastro. Y eso es todo lo que necesitamos saber de regresión en este momento, en esta clase. No es lo único que hay para aprender de regresión, pero sí por lo pronto lo que vamos a utilizar, que es diferente. ¿Listo? ¿Sigo? No hay problema que yo. Ese me las. Bueno, puede pasar entonces hay una empresa que digamos que estos datos no los inventé, pero supongamos que son ventas en millones de X empresa, supongamos que son datos reales, y puede que haya una empresa que diga vamos a pronosticar de esa manera las ventas, y es válido, ¿no? Y dicen, ok, nuestras ventas para los siguientes años van a ser estas, ¿no? Tal como se los dije ahí y como ustedes leyeron en el libro, si tenemos suficientes datos históricos, si explican el comportamiento futuro, como ya saben, puede haber algo atípico que haga que no, la empresa va a tener otro comportamiento totalmente diferente. Es más, puede que ni siquiera sea algo externo. Hablemos de una empresa que constantemente trabaja en investigación y desarrollo, tal cual como, no sé, como Apple, o alguna empresa farmacéutica, y mejor dicho, sacaron el producto que revoluciona el mercado y listo, hasta años anteriores habían tenido ciertas ventas, pero sin contar con ese producto. Sacaron ese producto y total, esos datos históricos de pronto les sirva para pronosticar las ventas de los otros productos y servicios que tengan, pero no de ese nuevo producto o servicio que sacaron. En fin, esto sirve en la regresión cuando sí se puede explicar el comportamiento futuro a partir de datos históricos, y cuando la empresa tiene ventas en general uniformes a lo largo del año. No pretendo que todos los meses sean las mismas ventas, pero en general es un comportamiento uniforme. Algo de lo que hablábamos, no es una empresa como artículos de Navidad que en noviembre y diciembre se disparan las ventas y después en enero y febrero otra vez se bajan, o textos escolares, tapabocas, yo que sé, que esperemos pase la pandemia y después otra vez. En fin,
Pero lo cierto es que la gran mayoría de empresas presentan ventas con estacionalidad, es decir, que no en todos los periodos son las mismas ventas. Entonces está bien que yo diga en 2021 vamos a vender 1057 millones y así sucesivamente, pero adicionalmente puedo requerir decir, bueno, esos 1057 millones resulta que en enero voy a vender 200 millones, en febrero 50, en marzo 500, puede pasar. Y ahí es cuando entra este tema de promedios móviles, está también en el libro, de hecho está con un ejemplo muy bien desarrollado, pero aún así lo vamos a desarrollar acá. Hasta este momento, antes de entrar con los promedios móviles, esto sencillito de regresión, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien lo ha hecho, no le ha dado, tiene error, lo que sea? ¿O todo claro? Al menos da igual. Hasta el momento, claro que Ok. Claro, profe. Vale. Voy a irme a esta hoja. Ya vamos a ver cómo usamos estas fórmulas. Son sencillas, o sea, son suma, división, o sea, no son operaciones complejas, pero si es un poco más como de atención y ojo, de verdad, más allá de memorizarse, una vez más, en qué momento utilicé esta fórmula, entiendan el concepto. Aquí teníamos las ventas totales del año, 2009, 2010, lo que fuera. Aquí tenemos las ventas por trimestre. Y se darán cuenta que hay unos en los que son más altas y en otros son más bajas. Esto que yo voy a hacer aquí es muy a lo del otro punto del taller, para quienes ya lo vieron. No van a tener que hacer nada distinto a lo que les voy a explicar acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí están las ventas de 2016 a 2019 y vamos a pronosticar las ventas a 2020. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una regresión. Es decir, que yo necesito sumar mis ventas de 2016, sumar las de 2017, sumar las de 2018, sumar las de 2019 y aplicar el mismo procedimiento de regresión que utilizamos acá. Ustedes lo pueden hacer manualmente o, por ejemplo, en una formulita sumar sí. Entonces le pido que de estos años me tenga en cuenta este año que tengo acá y me sume las ventas. Y ahí tengo sumadas las ventas de cada año. Listo, ahora sí, para empezar a hacer la regresión. Mientras lo van haciendo, hay otra cosa que no les dije. La idea es que hagan una investigación de mercado, que realicen las encuestas. Si llega a haber alguien que no, profe, realmente nuestro tipo de producto o servicio se presta para no realizar una investigación de mercado, sino la opinión de un experto, y tenemos el contacto con el experto, me cuenta, también sería interesante, pero que de verdad sea un experto, no, no que mi compañero del próximo del semestre siguiente, alguien que de verdad sea un experto. ¿Hasta ahí van todos, todas?
Listo. Voy a hacer la regresión de estos datos de acá. ¿Mm? Ahora lo voy a hacer, voy a utilizar la misma fórmula, pero la voy a calcular de otra manera. Yo aquí coloqué la fórmula en una celda, presioné Enter y me arrojó el resultado de las otras dos. Por la versión de Excel estoy usando Excel 365. Si alguno de ustedes está usando una versión anterior, solo les arrojará el 63 y no el resto. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajan las versiones anteriores de 365? Las fórmulas matriciales, eso es una fórmula matricial. Yo tengo que seleccionar el área donde voy a requerir las respuestas, le doy igual la fórmula, selecciono los datos, y no presiono Enter, sino Shift, Control y Enter. Aunque no tenía necesidad de hacerlo en este momento, nada, les mostré por si alguien tiene una versión anterior a 365 y profe, yo lo hice en una sola celda y solo me arrojó el 637. Es por eso, pero tiene solución. Y voy a calcular aquí las ventas igual que como hicimos en el ejercicio anterior. Y es igual a por X más B. Regálenme un momento, por favor. ¿Hasta ahí van todas? ¿O alguien tiene preguntas? ¿Alguien va atrasado? Ok. Pero resulta que esos 4.355 que vamos a vender, vamos a mirar cuánto vendemos en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. ¿Cómo lo vamos a determinar? No vamos a asumir que en todos los trimestres se va a vender lo mismo. Vamos a tener en cuenta esa estacionalidad de las ventas que ha venido presentando la empresa. ¿Qué es lo primero que vamos a hallar acá? Lo que se llama el promedio móvil, que es esta fórmula que está acá. Ustedes ven aquí la sumatoria desde igual a 1 hasta n de t sub i sobre n. Como estamos trabajando trimestres, hay 4 trimestres en el año, entonces vamos a hallar el promedio de estas 4. Pero se le dice móvil porque cada vez se va corriendo, es decir, después vamos a quitar el dato anterior y le vamos a añadir el nuevo dato y así sucesivamente. Se debería fijar en la mitad. Aquí pues la mitad quedaría entre 2 y 3. Entonces lo vamos a ubicar en 3, ese promedio móvil. Yo puedo utilizar la fórmula que ustedes vieron ahí. La suma de esto y luego lo divido entre 4, entre el total de datos. Alguien escribió, profe, a mí me sigue saliendo un solo cuadro. Listo, ya me devuelvo, Diego, un momento. Lo podría hacer así, o pues ya tenemos la fórmula de promedio ahí en Excel, utilizamos la fórmula de promedio. Es el mismo resultado. Diego, le sale solo un cuadro porque no tiene la versión de Office 365, entonces lo voy a volver a hacer.
Antes de yo ingresar la fórmula, necesito seleccionar el área donde quiero la respuesta. Shift y la flecha, seleccioné el área. Estando seleccionada el área de la respuesta, ahí se le doy igual, la fórmula. Entonces conocido Y, conocido X, y ojo, no es solo seleccionar el área. Si yo le doy Enter, me arroja solo un valor. Tengo que presionar Shift, Control, Enter para que le arroje los dos resultados. ¿Qué pasa? Versiones anteriores de Excel, esta no es la única, hay varias fórmulas matriciales. Le tocaba hacer a uno eso, seleccionar el área, la fórmula, Shift, Control, Enter. Office 365 es un poquito más amigable en cuanto a las distintas fórmulas matriciales. Yo me paro en la primera celda, le doy igual, Enter, y Excel solito me arrastra los resultados. Ahí presiono Shift, Control, Enter para que me arroje los dos resultados. ¿Listo? Me devuelvo acá. ¿Hasta dónde voy a calcular ese promedio? Hasta el final de los datos. Vale. Es decir, si yo arrastro ahí, ojo, ahí lo sigo teniendo en cuenta. Hasta aquí estoy teniendo en cuenta todos los datos. Pero este de aquí ya solo tiene en cuenta 3 datos. Entonces lo borro, no lo necesito. Dime, Lady. Profe, una pregunta, ¿yo puedo coger los datos necesariamente de 3 o los puedo coger desde 2? No sabe, no responde. ¿Qué pasa? Va a cambiar el resultado. Aquí quiero decir algo. En mi opinión, se podría en 2 o en 3. Se supone que se tendría que ubicar en la mitad. Es decir, en 2.5. No tengo ese periodo intermedio, entonces serían 2 o 3. El libro señala que lo ubico en el tercer periodo. Para mí estaría bien empezar desde 2. Pero ¿por qué les digo que cambia completamente el resultado? Porque ahorita ya se van a fijar. Hay una parte en que yo divido las ventas entre un índice que vamos a calcular acá, y pues definitivamente son diferentes las ventas de acá y de acá. Podemos hacer el ejercicio con los dos, nunca lo he hecho, a ver qué tanto varía. Me atrevo a decir que sí va a variar el resultado, pero que ambos serían válidos, pero estoy dando una opinión. Para quienes leyeron el capítulo dirán, no, profe, por ahí en el capítulo especifica que lo pongamos en el 3. No sé, pues luego como planteado eso, Lady, y para todos. Sí, hagámoslo con los dos, solo para comparar. O bueno, ahorita solo lo alcanzamos a hacer con el tercero, colocándolo en el tercero. Después revisamos con el 2. Ahora, que sigue aquí, ese PMC es el promedio móvil centrado. Entonces, aunque yo coloqué aquí el promedio de estos 4 y el promedio de estos 4, vamos a tomar el promedio de estos 2, luego el promedio de estos 2, luego el promedio de estos 2, y así sucesivamente. Entonces, promedio de estos 2 igual lo arrastro. ¿Qué pasó acá? Ahora no sé. Ya. Pero ojo,
este de aquí está tomando dos datos, este de aquí ya no, solo me está tomando un dato, entonces lo elimino, no me sirve. ¿Listo? Y aquí es donde les digo, vamos a hallar este índice, que aquí tomamos la venta de ese periodo sobre el promedio móvil centrado. Es decir, la venta que está en ese periodo sobre el promedio móvil centrado. Para todos los que tenemos ahí. Ahí no hemos terminado. Voy a esperar un momento. Si hay preguntas, necesitan que me paren alguna fórmula. Dime, Lady. Profe, digamos si yo tengo semestres, entonces cojo de A6, ¿sí? No, Y me pararía, ¿no? qué pena que te haya cortado. Yo voy a coger las ventas del año. Si yo tengo semestres, son 2 semestres en el año. Entonces tomaría ya no 4, sino 2 periodos. Distinto si tengo bimestres, ahí sí son 6 en el año, tomaría 6. ¿Sí? Si tengo meses, pues son 12 en el año, tomaría 12. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Resulta que tengo distintos índices de estacionalidad para distintos periodos. Voy a calcular ese promedio de ese índice de estacionalidad para cada trimestre. Entonces tomo los datos que corresponden, ejemplo, al trimestre 1 y los promedio, y así para cada uno. Entonces igual vamos a utilizar promedio sí, que me tenga en cuenta los periodos. Este va a ser el criterio ese trimestre, y que me promedie lo que está acá. Por si acaso le pongo. Sí, Arnold iba a decir algo. Ay, profe, es que, no, ya le dio lectura ahí, pues voy ahí también, pero ya. Gracias. Listo, vale. Se supone no, que las ventas, bueno, falta una parte, pero esta va a ser la parte que voy a vender en este trimestre, en este. Es decir, todo eso debería sumar 4. No siempre pasa. Un poquito menos, un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo aproximo proporcionalmente para que sea igual a 4, la sumatoria. Noten que si yo sumo esto me da 3,8757. ¿Qué necesito? Aumentarle a todos un poquito para que al sumarlo sea igual a 4. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente divido cada valor entre el total, me va a dar qué porcentaje representa ese trimestre para el total y lo multiplico por 4. Y así entonces ya cada uno quedó aumentado proporcionalmente, y si lo sumo me da 4.
Hasta ahí van. ¿Qué me falta? Si yo fuera a dividir esas ventas totales del año en partes iguales, cada trimestre yo vendería 1089. Pero no voy a vender 1089 cada trimestre. ¿Cuánto voy a vender cada trimestre? Multiplico ese índice por lo que serían estas ventas trimestrales. Profe, las ventas trimestrales, ¿la sumatoria de qué? Perdón. No, sería las ventas del año dividido 4. Disculpe. O sea, asumiendo, supongamos que voy a vender todos los trimestres lo mismo. Esas serían las ventas. 1089 trimestre 1, 2, 3, 4. Pero el ejercicio y la estacionalidad de ventas de la empresa me dicen, no, en el primer trimestre va a vender 1243, el segundo 1095, después 1008, 1009. Y entonces ahí estime las ventas del año siguiente con regresión, con lo que hicimos acá. Pero adicionalmente dije, vamos a mirar cuánto vendo en cada periodo. Voy a hacer algo muy rápido. Solo para ver qué pasa si lo ubico no en el periodo 3 sino en el 2. Eso quiere decir que este ya no lo utilizo. Ventas sobre sería desde 3. ¿Estás en clase? Y aquí sería desde B hasta B14. Te quiero. Que te vaya bien. 14 vamos si ven que si cambia, wow. Por ejemplo, ahí nos fuimos a darle más ventas al trimestre 2 a diferencia de acá. Siguen siendo trimestre 1 y 2 los demás ventas. 3 y 4 pues se llega a bajar. Es más, todos se bajan. Trimestre 1, 3, 4. Se sube muchísimo el trimestre 2, entonces sí cambia el resultado. Repito, para mí sería válido, pero
No quiero entrar de pronto a confundirlos yendo contra lo que está en el texto. Es una postura mía, sería válido. Hasta de pronto podría decir, entro a revisar cuál comportamiento se ajusta más. Y si yo me voy a ver cuál comportamiento se ajusta más, en el común de los casos se vende más en el trimestre 2, por ejemplo. Pero pues es algo que estoy haciendo ahorita muy, no sé, como empírico, pues, por así decirlo. Voy a borrarla para no confundirlos. Solo quería responder mostrar que sí cambiaba el resultado. Eso sería todo por hoy. Ahí ya les va a aparecer el taller. Les recuerdo, taller de elasticidad por acá, por correo no, pues todos. Ya no ha habido más que han entregado. Los talleres que me envíen al correo no los voy a revisar, únicamente lo que suban acá. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Ya 2 minutos. El lunes yo voy a hablar muy poco. Yo espero que lean capítulos 6 y 7. Y por supuesto podría pasarme las 2 horas hablando de eso, pero hablaré muy poco, asumiendo que leyeron. No les voy a hacer quiz de eso por si acaso. Más allá del quiz, de verdad me interesa para el proyecto de ustedes. Y vamos a destinar la mayoría del tiempo de clase a quiero escuchar en qué van de su proyecto, ideas, preguntas, si se quieren reunir en equipo para trabajar, no sé, le vamos a destinar más, casi toda la clase podría decirse, o por lo menos la mitad de la clase a eso, a los proyectos de ustedes. No porque no haya tema, hay muchísimo tema, pero creo que es importante en este momento hacerlo. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, comentarios. Bueno, y el taller que está ahí subido lo va a más tardar para el lunes. Creo que igual lo dejé para las 10 de la noche. Igual que hoy, por si hay preguntas. ¿Listo? Preguntas. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Tenemos que ir a la clase profe. mañana, ¿verdad? Profe, que esté bien. Gracias. ¿Cómo fue la pregunta? Qué pena. Que si mañana nos envía la clase como pues habitualmente lo suele hacer, Sí, ¿verdad? yo les envío el link de YouTube y el archivo de Excel que acabo de hacer también por si acaso. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Con gusto, Dios los bendiga. Profe, muchas Gracias, gracias. profe. Con gusto. Gracias, profe. Profe, gracias. Vale, Chao, chao. profe, que estés bien. Konnichiwa. Konnichiwa. Bueno, te sirvo arrocito y carnecita. Tapa esas galletas, solo te comes ese y ya. Regálame un momento. ¿No eran 5 estrellas? Regálame un